Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 393. Inacabado. En realidad, al oír las palabras de Yuga, Aratasena corrió emocionado al lado del Camerupt. Miró a izquierda y derecha, tocó aquí y allá, inspeccionando minuciosamente al Pokémon. A Camerupt pareció resultarle molesto y dejó escapar un resoplido de descontento, mirando a Aratasena con recelo. Al ver el comportamiento de Aratasena, Yuga no pudo evitar decir: está bien, está bien. ¿No has olvidado que mencioné que hay un examen, verdad? Ah, sí, el examen. Dime, ¿puedo superar cualquier examen con confianza?, dijo Aratasena con seguridad. Al oír esas palabras, Yuga no pudo quitarse de la cabeza la sensación de que Aratasena había creado una gran expectativa. Bien, como tienes confianza, tu prueba consiste en derrotar al Camerupt que tienes delante y hacer que se someta a ti. Después de que Yuga explicara la prueba, Aratasena miró fijamente al Camerupt que tenía delante. Creía que, después de todo el esfuerzo y el tiempo que había dedicado a entrenarse a sí mismo y a su Flygon, seguramente podrían derrotar a este Camerupt. Así pues, Aratasena, con su Flygon y el Camerupt, se posicionaron en lados opuestos del área abierta, listos para la batalla. Por otro lado, Akihito liberó en secreto a su Shroomish, ansioso por aprender y mejorar. Ambas partes están listas, entonces la batalla comienza oficialmente. Tras la señal de Yuga, Aratasena inició inmediatamente un ataque. Flygon, carga y usa triturar. El Flygon, flotando en el aire, formó repentinamente un colmillo de energía negra en su boca y se lanzó rápidamente hacia el Camerupt. El Camerupt se mantuvo tranquilo y sereno, sin mostrar signos de pánico. Cuando el Flygon se aproximaba, el Camerupt rápidamente invocó un gran anillo de rocas gigantes a su alrededor, encerrándolo. El ataque triturar del Flygon impactó contra una de estas rocas, haciéndola añicos. Este movimiento era tumba de roca, originalmente diseñado para atrapar a un oponente, pero utilizado con éxito por el Camerupt para defenderse. Mientras el Flygon mordía y destrozaba la roca, el Camerupt permaneció ileso y escapó de la trampa. En el instante en que Flygon mordió la roca, Camerupt lanzó un poderoso alud de rocas debido al ataque repentino e inesperado. Flygon salió despedido y cayó al suelo, completamente derrotado. ¿Cómo pudo pasar esto?, exclamó Aratasena, conmocionado. No se esperaba que en una sola ronda, él y su Flygon estuvieran en tanta desventaja. En su pánico tras ser golpeado por el avalancha, el Flygon de Aratasena contraatacó con una cola férrea contra el Camerupt. Desafortunadamente, el ataque cola férrea de tipo acero solo le causó la mitad del daño al Camerupt de tipo fuego, y este pareció salir ileso. El Flygon, que había logrado impactar al Camerupt, volvió a elevarse en el aire visiblemente nervioso, con aspecto aturdido por el anterior. Avalancha del Camerupt. Sin embargo, el Camerupt no tenía intención de dejar marchar al Flygon. De repente, llamas y lava fundida brotaron de las jorobas de su lomo, acompañadas de una densa humareda y resplandores ardientes. Justo cuando Aratasena aún no comprendía lo que estaba sucediendo, las jorobas del Camerupt arrojaron dos enormes pilares de fuego, aparentemente mezclados con magma abrasador. Estos dos pilares de fuego se elevaron hacia el cielo a una velocidad vertiginosa y, en un abrir y cerrar de ojos, se lanzaron contra el Flygon. Este era el movimiento característico de Camerupt. Erupción. El Camerupt sufrió daños mínimos y, como resultado, el poder de erupción fue devastador. Superó por completo al Flygon en pleno vuelo. Una vez que los pilares de fuego se transformaron en brasas y se disiparon gradualmente, el Flygon cayó al suelo sin capacidad de combate alguna. Aunque Flygon era un Pokémon de tipo dragón, su resistencia a los movimientos de tipo fuego no podía soportar un ataque poderoso como erupción, especialmente después de recibir un fuerte golpe de avalancha. Flygon. Al ver a su Flygon tendido en el suelo, Aratasena se apresuró a acercarse. Su expresión confiada de antes había desaparecido por completo, reemplazada por una genuina preocupación por su Pokémon. Yuga negó con la cabeza. Parecía que Aratasena se había marcado una meta imposible de alcanzar. Aratasena y su Flygon fueron claramente superados por el Camerupt. De hecho, la diferencia de fuerza entre Camerupt y Flygon era mínima. La derrota de Aratasena se debió a su falta de experiencia en combate. Camerupt, al haber vivido en estado salvaje, claramente tenía una amplia experiencia en combate, lo que lo hacía más que capaz de enfrentarse a un entrenador relativamente inexperto como Aratasena. Vale, no pongas esa cara de tristeza. Flygon ya está bien.
Con eso, Yuga liberó a Chimecho, y después de un pulso curativo, Flygon volvió a estar en buena y... Jefe, lo siento. Tras guardar a Flygon en su Pokéball, Aratasena, con el rostro sonrojado, se disculpó con Yuga. Tus órdenes eran rígidas, tus reacciones lentas y tu capacidad de improvisación insuficientes, señaló Yuga, destacando las deficiencias que Aratasena había mostrado durante la batalla. Sin embargo, no se sintió demasiado decepcionado, ya que esperaba este resultado. Aratasena bajó la cabeza y no pronunció palabra. Beidou, en el futuro, asegúrate de organizar un entrenamiento de combate más práctico para él. Enseñar solo conocimientos no será suficiente, dijo Yuga dirigiéndose a Beidou. Beidou asintió y respondió. Entendido, me encargaré de ello. De acuerdo, volvamos. Dicho esto, Yuga tomó la Pokéball que Audino le había entregado y retiró a Camerupt. Al ver que Camerupt era retirado, Aratasena parecía reacio. Un Camerupt tan excepcional, y se sentía tan cerca, y a la vez tan lejos. Sin embargo, mientras Aratasena y Akihito caminaban delante, Yuga hizo una señal discreta de Beidou, entregándole la Pokéball de Camerupt. Beidou miró a Yuga con confusión, preguntándose qué quería decir. En voz baja, Yuga dijo. Usa este Camerupt para brindarle entrenamiento práctico de combate en el futuro. Una vez que pueda derrotar a Camerupt por sí mismo, podrás dárselo. Dado que ya había decidido entregar Camerupt a Aratasena, Yuga no tenía intención de recuperarlo. Le resultaría más conveniente dejárselo a Beidou que quedárselo él mismo. Quién sabe cuándo podría olvidarse de asunto, y entonces la recompensa de Aratasena se perdería. Akihito, que estaba al frente hablando con Aratasena, dijo con tono de admiración. Me pregunto cuándo tendré un segundo Pokémon. Yuga, con su excelente oído, escuchó esto y soltó una risita. Cuando tu Shroomish evolucione a Breloom, también te daré una oportunidad. La evolución de Shroomish a Breloom fue mucho más fácil que la de Trapincha Flygon, por lo que una prueba sin duda formaría parte del trato. ¿De verdad? Akihito se giró inmediatamente, mirando a Yuga con entusiasmo. Yuga respondió. Por supuesto que es cierto, pero habrá una prueba, por supuesto. No te preocupes, trabajaré duro. Dijo Akihito con seguridad. Yuga bromeó. Oh, no te hagas demasiadas ilusiones, igual que Aratasena. Las palabras de Yuga lograron que Aratasena se sonrojara intensamente de vergüenza. Sin duda me esforzaré al máximo para superar a Aratasena y no te defraudaré. Dijo Akihito con confianza. Aratasena intervino rápidamente. Pequeño bribón, no hables tan alto. No dejaré que me superes tan fácilmente. Así pues, los cuatro charlaron y rieron mientras regresaban a la guardería. El mal humor de Aratasena por haber suspendido el examen había disminuido considerablemente. Capítulo 394. Intercambio mutuo. Durante los días siguientes, Yuga se centró en practicar sus habilidades especiales junto a sus 3 Pokémon de tipo planta, siguiendo las enseñanzas de su maestro. Sin embargo, pronto descubrió que, aunque Flores no había pasado por el ritual de despertar de Celebi y no era un Pokémon de tipo planta, podía intercambiar energía con él. La fuente probable de esta habilidad era la gema verde en su pecho. La energía de la gema verde era sorprendentemente similar al nuevo poder derivado de la semilla bendita de Celebi y a la energía que residía en el propio Yuga. Entonces comprendió que Flores no solo podía intercambiar energía con él, sino también con todos los Pokémon de tipo planta. Normalmente, utilizaba su terreno especial de hierba para intercambiar energía simultáneamente con todos los Pokémon del ecoparque. Este método de entrenamiento no solo la fortaleció rápidamente, sino que también mejoró su comprensión y control de las habilidades de tipo planta. Incluso aceleró el crecimiento de otros Pokémon de tipo planta. Posteriormente, Yuga también comenzó a considerarse un Pokémon de tipo planta. Todos los días, se sentaba en el campo de hierba de Flores con Bellossom, Ivysaur y Shroomish, practicando junto a los Pokémon de tipo planta. Sorprendentemente, este método arrojó mejores resultados en comparación con la práctica individual con Bellossom, Ivysaur y Shroomish. El señor Kunio probablemente nunca imaginó que Yuga y Flores desarrollarían un método de entrenamiento tan singular. Durante esos días, Yuga se volcó en su entrenamiento y delegó los asuntos de la tienda en Suzuki-Koen, mientras que Audino y Wigglytuff se encargaron del ecoparque. Al cuarto día del regreso de Yuga a Pueblo Verdegal, Reggie finalmente llegó como había prometido, acompañado de su hermano menor, Paul. Por fin llegaste. Pensé que llamarías y vendrías corriendo de inmediato. ¿Me hiciste volver corriendo desde Ciudad Malvalancia? Se quejó Yuga mientras guiaba a Reggie y Paul al interior de la tienda. Reggie puso los ojos en blanco y replicó. Vine de vacaciones a Hoenn, no específicamente para verte.
¿Por qué tendría prisa? Al oír eso, Yuga sintió como si una flecha le hubiera atravesado el corazón. Hermano mayor, tus palabras duelen. Bromeó Yuga. Miltan guió a los dos hermanos hacia una mesa, trajo 2 vasos de leche mumu y bebidas dulces preparadas por Audino, y los colocó sobre la mesa. Paul, hace tiempo que no nos vemos. ¿Has crecido? Prueba esto y verás si está rico. Yuga le acercó la bebida a Paul. Paul asintió y dio un sorbo, inmediatamente cautivado por las dotes culinarias de Audino. Sí, estas bebidas especiales fueron preparadas por Audino con leche de mumu y miel dulce, complementadas con diversos zumos de bayas. No solo eran deliciosas, sino también beneficiosas tanto para los humanos como para los Pokémon. Teniendo en cuenta las hirientes palabras que acaba de decir tu hermano mayor, he decidido servirle agua sola. Dijo Yuga en tono de broma. Oh, no, no seas así. Solo estaba bromeando, bromeando. Claro que vine hasta aquí solo para verte. Al ver a Paul bebiendo con placer en su rostro, Reggie tragó saliva y suplicó clemencia apresuradamente. Está bien, no te molestaré más. Yuga sonrió y empujó el vaso de agua hacia Reggie. Esta vez has venido de vacaciones, ¿tienes algún plan? Reggie lo pensó un momento y respondió. Nada especial, igual que cuando viajamos por Sinnoh antes. Desafiaremos los gimnasios en orden y luego participaremos en la conferencia de la Liga Pokémon. Yuga le revolvió el pelo a Paul y le dijo. Viajar puede ser bastante complicado. ¿Paul también viene? Pablo asintió con firmeza. No hay otra opción. Él insistió en venir y el abuelo estuvo de acuerdo, dijo Reggie con una sonrisa irónica. Yuga soltó una risita y dijo. Bueno, eso es bueno. Le ayudará de ganar experiencia. Viajar solo en el futuro será mucho más fácil siempre y cuando no le importen las dificultades. De repente, Reggie se dio una palmada en la frente y dijo. Ah, claro, el abuelo quería que hablara contigo sobre algo durante esta visita. ¿Te envió tu abuelo? ¿Qué es? Preguntó Yuga, desconcertado. Reggie dijo. Como sabes, nuestra guardería Bluesky se especializa en la línea Starly. Últimamente, el abuelo quiere introducir algunas especies nuevas, así que me envió a preguntarte. Tras escuchar esto, Yuga pareció comprender. ¿Estás diciendo que el abuelo quiere introducir la línea evolutiva de Swallow de la región de Hoenn? Reggie asintió. Sí, pero el abuelo no conoce a nadie en las guarderías de la región de Hoenn. Pensó en pedirte ayuda. Yuga reflexionó un momento y preguntó. ¿Cuántos necesita? Reggie respondió. Alrededor de 10. La mayoría de las guarderías prefieren Pokémon con potencial verde o superior para la crianza. Yuga sugirió. 10 Taillows o Swallows funcionarían. A cambio, puedes usar 10 de la línea Starly. ¿Qué te parece? Yuga estaba realmente interesado en introducir Pokémon de otras regiones para diversificar la oferta de la guardería Yo-Yo. La línea evolutiva de Starly parecía una buena opción. Staraptor, su evolución final, no solo era visualmente atractivo, sino también uno de los Pokémon de tipo volador más grandes, lo que probablemente sería bien recibido por los entrenadores que necesitaban monturas voladoras o por aquellos a quienes les gustaban los Pokémon de tipo volador. Además, al ser uno de los pocos Pokémon de tipo volador capaces de aprender fácilmente técnicas de combate cuerpo a cuerpo, Staraptor era muy popular entre los entrenadores comunes de Hoenn. Entusiasmado, Reggie exclamó. Genial. Mi abuelo tuvo la misma idea, pero le preocupaba la viabilidad. Comprar Pokémon adultos con dinero puede ser complicado. Sin embargo, si 2 guarderías colaboran, es mucho más fácil. Este tipo de cosas son bastante comunes entre las guarderías, y la liga es bastante permisiva en este sentido. Quizás hablando demasiado, Reggie sintió la garganta seca y dio un sorbo a su vaso. Dios mío, esto está increíblemente delicioso. Exclamó Reggie. El rico sabor de la leche de Mumu, la dulzura de la miel dulce y la frescura de varios zumos de bayas se habían mezclado ingeniosamente. Reggie miró a su hermano pequeño, cuya taza ya estaba vacía, y lo vio mirando la taza de Reggie con ojos esperanzados. Reggie echó la cabeza hacia atrás apresuradamente y vació su taza. Al observar esto, Yuga negó con la cabeza. ¿Qué par de hermanos son? Hay hermanos mayores que adoran a sus hermanos menores, y luego están vosotros. Sin inmutarse, Reggie preguntó. ¿Cómo se llama esto? ¿Por qué está tan rico? Yuga suspiró exasperado. Ya no eres un niño. ¿Cómo puedes ser tan glotón? Reggie respondió con indiferencia. ¿Qué tiene de malo? Lo disfruto. Está bien, eres insaciable. Quédate a almorzar y podrás degustar nuestras auténticas delicias culinarias. Dijo Yuga.
En lo que respecta a las habilidades culinarias de Audino, Yuga tenía una confianza inmensa. Sobre todo, desde que regresó de su entrenamiento, se había ganado con creces el título de dios de la cocina. Capítulo 395. Competición. Después de eso, Yuga y Reggie discutieron los detalles del intercambio de Pokémon durante un rato y llegaron a un acuerdo. En aproximadamente 2 semanas, Yuga tendría 10 Teilos o Suelos listos, y entonces se pondría en contacto con el abuelo de Reggie en la región de Sinnoh para completar el intercambio de Pokémon. Así pues, Reggie y su hermano menor, Paulo, se quedaron temporalmente en la guardería Yo-Yo. Como acababan de llegar a Hoenn, Reggie planeaba descansar allí 2 días antes de continuar su viaje. Durante el almuerzo, Reggie finalmente probó la comida de Audino y quedó realmente impresionado. Yuga alzó la cabeza con orgullo, deleitándose con sus dotes culinarias. Mientras tanto, en un bosque de la región de Hoenn, Steven probó un sorbo de la sopa que Audino le había preparado y no pudo evitar escupirla. ¿Por qué había tanta diferencia? Ambos eran platos de Audino. ¿Cómo podían ser tan distintos? No era la primera vez que Steven experimentaba algo así. Con calma, guardó a Audino, decidiendo no obligarlo a mejorar aún más sus habilidades culinarias. Durante varios días en el ecoparque, Yuga intentó domesticar a los 3 Pokémon que le había arrebatado a Badler, pero fracasó en cada intento. Ya fuera Salamence, Dusclops o Maitiena, todos eran ferozmente leales a Badler y se negaban a someterse a Yuga, su enemigo. Yuga suspiró, reconociendo que la lealtad de la mayoría de los Pokémon hacia sus entrenadores era admirable. Aún así, los enemigos eran enemigos, y si no podía domesticarlos, tendría que lidiar con ellos. Por supuesto, el método de Yuga no consistía en dañarlos, sino en intercambiarlos por algo que necesitaba. En el segundo día de la visita de Reggie a la guardería, Yuga contactó a su maestro. Gracias a los contactos de su maestro, intercambió estos 3 Pokémon por otros Pokémon en las instalaciones de cría de la liga. Aunque existe animosidad entre Yuga y estos 3 Pokémon, la gente de la liga no tiene ningún problema con ellos. El personal del centro de cría debería tener la manera de domesticarlos. Las instalaciones de cría de la liga ven con buenos ojos este intercambio. Dejando a un lado a Dusclops y Maitiena, Salamence es un Pokémon pseudo-élite genuino y valioso, lo que garantiza que solo obtienen beneficios de este intercambio. Yuga consiguió con éxito 4 Radls y 5 Taillows, todos ellos con potencial verde. Intercambió los 4 Radls por Salamence, ya que Salamence ya está en su forma final y Ralts solo está en su forma básica. Intentar intercambiarlos por Gardevoir o Galeir habría sido demasiado complicado. Originalmente, Yuga quería intercambiar algunos Torchic, ya que, de los 3 Pokémon iniciales de Hoenn, Torchic era el único que le faltaba en su ecoparque. Sin embargo, la persona encargada del centro de cría no tenía autoridad para intercambiar Torchic, por lo que Yuga no tuvo otra opción. Curiosamente, Ralts es en realidad más valioso que Torchic y es más popular entre los entrenadores. Sin embargo, aún teniendo esto en cuenta, la liga prefiere que se intercambie a Ralts antes que aceptar el intercambio de Torchic. Cabe destacar que la liga se toma muy en serio a sus 3 Pokémon iniciales de Hoenn y los protege con sumo cuidado. Si no fuera por estas oportunidades ocasionales, a Yuga le habría resultado difícil conseguir incluso un Mudkip y un Trico. Sin embargo, Yuga pensó que Ralts era una buena incorporación, ya que podría mantener a su familia de Gardevoir en el ecoparque y ayudarlos a superar sus experiencias pasadas más rápidamente. Se obtuvieron 5 Taillow mediante el intercambio de Dusclops y Maitiena. Yuga decidió intercambiarlos con el abuelo de Reggie, sabiendo que él deseaba esos Pokémon. Ahora que tiene 5 de los 10 Taillows, solo necesita preparar 5 más. Al salir del centro Pokémon, Yuga llevaba 9 Pokéballs más en la mano y regresó caminando alegremente. Sin embargo, justo cuando Yuga había dado unos pasos, notó que un hombre de mediana edad con traje se acercaba acompañado de otras 2 personas. Al ver a esta persona, el buen humor de Yuga se agrió al instante. Esta persona se llama Paulo y es el gerente de la sucursal de la guardería realmente encantadora en Pueblo Verdegal. Curiosamente, su personalidad es casi idéntica a la de su jefe, Edward, y suele tener una expresión astuta. La guardería realmente encantadora abrió oficialmente sus puertas poco después de Año Nuevo, pero Edward solo asistió una vez a la gran inauguración. Dado que la sede central de guardería realmente encantadora se encuentra en Ciudad Portual, a Edward, el propietario, le resulta imposible residir permanentemente en Pueblo Verdegal. Por lo tanto, la responsabilidad de supervisar esta sucursal recayó en Paulo.
A pesar de la reciente llegada de Paulo a Pueblo Verdegal y de haberse hecho cargo de la guardería verdaderamente adorable, ha demostrado una gran creatividad en sus estrategias de marketing. Ha ofrecido descuentos, promociones como comprar un Pokémon y recibir un Pokéblock de regalo, y diversas tácticas para atraer clientes. Estas estrategias de marketing son comprensibles, dado que hay dos guarderías en la misma ciudad, lo que naturalmente genera competencia. No es raro utilizar estos métodos para obtener ventaja. Sin embargo, ya fueran ideas de Paulo o directrices de su jefe, solía merodear cerca de la guardería Yoyo y aprovechaba cualquier oportunidad para hacer comentarios sarcásticos cada vez que veía a Yuga. Este comportamiento le provocaba náuseas a Yuga, como le ocurriría a cualquiera que se encontrara constantemente con algo molesto. ¿Podría Yuga soportar esto? Definitivamente no. Es imposible tolerar a alguien que siempre está merodeando como un pedazo de excremento. Como resultado, Yuga le ordenó al gran Flaigón, que permanecía posado en el tejado día y noche, que ejerciera su aura pseudo-élite sobre Paulo cada vez que se acercara a las inmediaciones de la guardería Yoyo. Con el tiempo, cada vez que Paulo se acercaba a la guardería Yoyo, se sentía inestable y poco a poco dejó de ir. A pesar de que Guardería realmente encantadora empleó diversas tácticas y promociones, la reputación y la experiencia de Guardería Yoyo, que llevaba muchos años establecida en Pueblo Verdegal, siguen intactas, lo que significó que su negocio no se viera muy afectado. En el mundo Pokémon, las guarderías infantiles tienen dos tipos principales de clientes. La primera categoría la conforman los entrenadores que buscan la fuerza de los Pokémon y, en consecuencia, también buscan Pokémon con un potencial excepcional. La segunda categoría incluye a personas comunes que compran Pokémon como compañeros y que no necesariamente priorizan el potencial de un Pokémon, aunque hay excepciones. Las guarderías de alta gama generalmente se dirigen a la primera categoría, mientras que las guarderías más pequeñas, como la antigua guardería Yoyo, atienden a ambas categorías, de forma similar al enfoque de guardería realmente encantadora. En cuanto a la primera categoría, las dos guarderías no competían mucho. Los entrenadores que seleccionaban Pokémon basándose en su potencial seguían optando por una guardería más pequeña si el Pokémon cumplía sus criterios, incluso si ésta era de menor tamaño o tenía menos reputación. Además, la mayoría de los instructores de la primera categoría no eran de la zona. A menudo preferían las transacciones en línea, a pesar de que ocasionalmente visitaban guarderías específicas como Guardería Yoyo, donde tenían citas previamente concertadas. Por lo tanto, en el vasto mercado externo, las dos guarderías no tenían una rivalidad significativa en lo que respecta a los clientes de la primera categoría. Capítulo 396. Barricada. Sin embargo, el segundo tipo de clientes es diferente. La mayoría son residentes locales y tienden a dejarse influir por impresiones subjetivas y evaluaciones externas a la hora de elegir una guardería para comprar Pokémon. La guardería Yoyo lleva muchos años arraigada en Pueblo Verdegal, tantos que la mayoría de sus habitantes no recuerdan una época sin ella. Recuerdan que la guardería Yoyo ha formado parte de Pueblo Verdegal desde sus primeros recuerdos. Aunque la guardería Yoyo no es muy grande ni muy famosa, tiene una excelente reputación en Pueblo Verdegal. Esta buena reputación se debe en gran medida al linaje materno de Yuga, que ha trabajado diligentemente durante generaciones. Entre el segundo tipo de clientes, muchos son personas adineradas que no escatiman en gastos al comprar Pokémon. Si encuentran un Pokémon que les gusta, están dispuestos a gastar, incluso si el Pokémon no tiene un potencial excepcional. Pueblo Verdegal es un renombrado centro de sanación en la región de Hoenn, por lo que hay muchas personas adineradas en el pueblo. Además, suelen acudir a la guardería Yoyo. Los primeros Pokémon de Yuga fueron comprados por conocidos de su madre en el sanatorium local, todos presentados por la abuela Lanka. Incluso ahora, muchos de ellos visitan regularmente la guardería Yoyo para comprar Pokéblocks para sus Pokémon. En el pasado, los hogares comunes rara vez criaban Pokémon. Sin embargo, a medida que la sociedad humana y la integración de los Pokémon se profundizaron, más familias comunes comenzaron a tener Pokémon. Actualmente, el segundo tipo de clientes es el principal objetivo tanto de Guardería Yoyo como de Guardería realmente encantadora. En realidad, la Guardería Yoyo no tiene una ventaja absoluta en este sentido. Si bien la Guardería Yoyo tiene la ventaja de ser un negocio local, no destaca por la variedad de especies de Pokémon disponibles. Desde que se estableció el ecoparque, la Guardería Yoyo no ha adquirido Pokémon de otras fuentes y ha mantenido un modelo autosostenible, lo que limita la variedad de Pokémon en la tienda.
Sin embargo, Pokémon como Trapinch, Gligar y Clauncher son especies muy populares, y el negocio de la guardería Yo-Yo siempre ha tenido un buen desempeño. Además, estos tres Pokémon, incluso con su potencial por debajo del nivel verde, tienen un precio razonable, lo que los hace accesibles para el público en general. De hecho, Yuga ha estado considerando la posibilidad de añadir Pokémon de tipo planta al inventario. Debido a la singularidad de Florges, los Pokémon de tipo planta de Yuga despiertan fácilmente la rara habilidad Campo de Hierba. Esta habilidad no solo es popular entre los entrenadores, sino que también puede promoverse para beneficiar a los agricultores locales de Pueblo Verdegal. Pueblo Verdegal es un pueblo agrícola por excelencia, donde la mayoría de sus habitantes son agricultores. Contar con Pokémon de tipo planta con el movimiento Campo de Hierba facilitaría enormemente sus actividades agrícolas. Pokémon como Oddish y Hoppip son especies comunes y asequibles, lo que los convierte en candidatos perfectos para ser introducidos en la ciudad. Aunque Campo de Hierba es un movimiento hereditario exclusivo de Hoppip, con la ayuda de Florges, Oddish también puede despertar esta habilidad. Para llevar a cabo este plan, Yuga necesitaría obtener estas dos especies. Afortunadamente, conseguir a Oddish y Hoppip no sería difícil. Los requisitos para sus habilidades en el plan de Yuga no son muy exigentes, y estas especies son comunes. Una vez que terminara de ocuparse de los asuntos del abuelo de Rey, tenía la intención de empezar a trabajar para conseguir esos dos Pokémon. Mientras Yuga se alejaba, no tenía intención de interactuar con Paulo y sus asociados. Simplemente quería entregar los Pokémon que acababa de adquirir al ecoparque y seguir su camino. Oye, jefe Shimizu, qué casualidad encontrarme contigo así. ¿Por qué tienes tanta prisa por irte? Le gritó Paulo a Yuga al pasar. Yuga puso los ojos en blanco en respuesta. ¿Qué? ¿Quieres invitarme a cenar? Lo siento. No puedo comer contigo. Tu presencia me quita el apetito. ¿Qué cena? Cuando te encuentras con tus mayores, al menos deberías saludarlos. Paulo miró a Yuga con desdén. Yuga no podía creer que tuviera la osadía de considerarse mayor que alguien sin haber reflexionado sobre su propia conducta. Permaneció en silencio. Sin ganas de lidiar con esas tonterías y deseoso de colocar a sus Pokémon recién adquiridos en el ecoparque, Yuga se dio la vuelta para marcharse. Paulo hizo una señal con la mirada a sus dos compañeros, quienes dieron un paso al frente, bloqueando el paso de Yuga. Apártate. Advirtió Yuga. Las dos personas que estaban frente a él permanecieron impasibles. Está bien, tú lo pediste. Pensó Yuga para sí mismo. Sin dudarlo, Yuga siguió caminando hacia adelante sin detenerse, lo que provocó que los dos individuos tropezaran y casi cayeran al suelo. Yuga había sido bendecido por la luz de la vida y había participado en la ceremonia del despertar con Celebi, lo que aumentó enormemente su fuerza física. Estos dos individuos no eran rival para él y no podían detenerlo. Los dos individuos que habían retrocedido varios pasos quedaron sorprendidos por el giro de los acontecimientos. No esperaban que el joven, aparentemente frágil, que tenían delante poseyera tanta fuerza. Intercambiaron miradas y liberaron a dos imponentes Poliwraths de sus Pokéballs. Apretaron los puños, mirando fijamente a Yuga con furia. ¿Qué? ¿Quieren recurrir a la violencia en público? Yuga miró a los dos Poliwraths que tenía delante con genuino interés. Ambos Pokémon estaban por debajo del nivel 40, y su potencial solo alcanzaba el nivel amarillo. Paulo sonrió con suficiencia y dijo: solo queremos darte una lección para que no seas tan arrogante todo el tiempo. A Paulo le resultaba realmente molesto Yuga. A pesar de su corta edad, siempre miraba a la gente con arrogancia, y cada vez que lo miraba, le irritaba muchísimo. ¿No tienes miedo de que la oficial Genmi te cause problemas? Preguntó Yuga con calma. Al ver la expresión de Yuga, Paulo no pudo evitar sentirse frustrado. Pensó: mira eso. Mira esa expresión. Incluso en esta situación, sigue con esa mirada de no le tengo miedo a nada. ¿De qué se cree tan engreído? Muy molesto. Extremadamente molesto. Mientras nadie se entere, todo bien, respondió Paulo. Dicho esto, Paulo hizo un gesto hacia sus dos Poliwraths, quienes agarraron los brazos de Yuga e intentaron llevárselo. Yuga no se resistió, permitiendo que los dos Poliwraths lo levantaran por los brazos. Y así, condujeron a Yuga a un callejón donde no había nadie. Unos 3 minutos después, Yuga salió del callejón, sintiéndose renovado y con Chimecho a su lado. Miró a Chimecho y ambos estallaron en carcajadas. Lo había planeado todo desde el principio. Poco después de salir del callejón, Yuga escuchó de repente que alguien lo llamaba por su nombre desde atrás.
Al darse la vuelta, vio que era Yoi con su Chansey corriendo hacia él. Jefe Shimizu, ¿se encuentra bien? Preguntó Yoi, jadeando. Yuga, al ver a Yoi corriendo cubierta de sudor, preguntó desconcertado. Estoy bien. ¿No ves que estoy perfectamente bien? ¿Qué ocurre? Escuché que alguien decía que te habían secuestrado cerca del centro Pokémon, así que corrí a ver si estabas bien. Aliviada al comprobar que Yuga estaba ileso, Yoi dejó escapar un suspiro de alivio. Ya veo. Gracias por venir, pero no hay de qué preocuparse. Agradezco tu preocupación, respondió Yuga. Aunque era por su seguridad, se sentía agradecido de que Yoi se hubiera esforzado tanto. Estás bien, y eso es lo que importa, dijo Yoi, aliviada. Al darse cuenta de que, incluso si él estuviera en peligro, la presencia de ella con Chansey no habría sido de mucha ayuda, Yuga pensó para sí mismo. Incluso si yo estuviera en peligro, tu Chansey no sería de mucha ayuda en una situación como esa. Lo entiendo. Gracias de nuevo, dijo Yuga con sinceridad. ¡Qué alivio! ¿Y dónde están las personas que te llevaron? Preguntó Yoi con curiosidad. Ah, ellos. Solo querían hablar conmigo y ahora se han ido, respondió Yuga, inventándose una historia. Mientras tanto, en el pequeño callejón, Paulo y sus dos compañeros yacían en el suelo, magullados y maltrechos. Los dos Poliwraths también habían perdido su capacidad para luchar. Tras explicarle brevemente la situación a Yoi, Yuga regresó a la guardería Yoyo con Chimecho. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.